Muy buenas tardes. Hoy conmemoramos el centenario del primer Congreso Nacional de Mujeres Cubanas, celebrado en La Habana en abril de 1923. Para remontarnos a sus orígenes, contamos con la destacada historiadora de género Raquel Binat de la Mata, investigadora emérita del Instituto de Historia de la Universidad de La Habana y estudiosa de las luchas y logros de la mujer cubana durante el siglo XIX y de la primera parte del siglo XX. Raquel Binat es una autoridad en este tema y cuenta entre sus libros La mujer normada, redes de opresión y alternativas de resistencia, presencia femenina en las publicaciones cubanas del siglo XIX y vida y acción de las cubanas durante la reconcentración. En 1983 cofundó la Cátedra de Estudios de Género en la Universidad de La Habana y su abarcadora tesis doctoral sobre el surgimiento y trayectoria del movimiento cubano feminista en el siglo XIX está aún por publicarse. Tras su jubilación del Instituto de Historia, como investigadora independiente, ha develado documentación invaluable sobre la conciencia social y política de las mujeres cubanas en la Cuba del siglo XIX, incluyendo testimonios de mujeres blancas de diferentes sectores sociales, así como de mujeres negras esclavas y libertas. Ha dado conferencias en numerosos congresos sobre el tema de la mujer y sus artículos se han publicado en revistas académicas en Cuba, México, Venezuela, la República Dominicana, España y Estados Unidos. Y ahora nos complace muchísimo cederle la palabra a Raquel Binat de la Mata. Hola mis queridos amigos y amigas del Centro Cultural de Nueva York. Siempre ha sido para mí muy grato conversar con ustedes, con la calidez que siempre me han ofrecido y la acogida. Ahora tenemos una situación muy especial porque estamos conmemorando el centenario del Congreso Femenino realizado en La Habana en 1923, entre los días 1 y 7 de abril. Ya eventos de esta naturaleza se habían realizado en diferentes países de Europa y también en Estados Unidos. Incluso, muy cercano a nosotros en Mérida, Yucatán, se había efectuado un cónclave de mujeres, pero sin embargo, la naturaleza que tuvo, que era solamente de un tratamiento de los temas de educación y que fue auspiciado además por el gobierno de ese país, fue considerado por los analistas nacionales e internacionales que el Congreso de La Habana había sido el primero de su tipo, o sea, feminista y además sufragista del continente. Ahora bien, ¿qué nos ocurre con el Congreso femenino? Si nosotros ahora le preguntáramos a nuestra población juvenil algo relacionado con el tema, lamentablemente no es conocido, igual que otros sucesos que se han acaecido en nuestro país. Lamentablemente, los temas relacionados con la mujer no han sido favorecidos por la historiografía, y mucho menos después de 1959. Cuando nosotros vamos a tratar, por ejemplo, el tema juvenil, vamos a ver que la Federación Estudiantil Universitaria, que surge en esta etapa, pues ha mostrado una intención siempre de respetar su historia y hasta el momento ha habido una relatoría de todo lo que ha acontecido. Lo mismo con el movimiento obrero, que en 1939 fundaron la Central de Trabajadores de Cuba, conocida por las siglas CTC, y luego del triunfo de la Revolución se mantuvo incluso la denominación e incluso se respetó el orden de los congresos. Esto no ha ocurrido con el movimiento femenino cubano. Esto es un fenómeno que nos ha preocupado mucho y nos ha ocupado todavía más. Nos hemos volcado a través de los 35 años que llevamos como investigadores del tema del movimiento femenino, lo mismo en el siglo XIX que en el XX, para ver qué es lo que ha ocurrido. Cuando se habla del Congreso Femenino de 1923, se menciona dentro de un contexto político y social muy convulso. Y al parecer, algunas de las personas han considerado que estos congresos, y hablo de estos congresos porque se realizaron otros, fueron motivados por la coyuntura
económica, política y social. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta la etapa del desarrollo del movimiento femenino. ¿Qué significa esto? Que solamente se ve como una oportunidad que tuvieron las mujeres para realizar este compra. Realmente, todos los sucesos históricos tienen que ver con la coyuntura epocal. Pero, ¿en qué momento estaba el movimiento femenino cubano? Bueno, pues ese es uno de los temas más interesantes, porque precisamente de no haber tenido un desarrollo, de no haber tenido ya una integración, no hubiera sido posible que se hubiera realizado. ¿Cuál era el momento histórico en que se realiza este evento? Esto ha sido muy bien tratado por la literatura histórica. Sin embargo, ¿cuál era el momento del desarrollo que ya había alcanzado el movimiento femenino? ¿A qué se enfrentaba el movimiento femenino en ese momento? ¿Por qué se articula un congreso a esa altura? Tenemos que ir un poquito más atrás. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿a qué circunstancias se estaba enfrentando el movimiento femenino y cuáles eran las situaciones endógenas que estaban llevando a las mujeres a realizar un congreso? Como todos conocemos, la sociedad humana se divide por estratos sociales, por etnia, por color de la piel, también a veces por grupos etarios. Sin embargo, la gran división entre los seres humanos es entre la población femenina y la población masculina. En 1923 teníamos apenas un cuarto de siglo de habernos liberado del dominio español. O sea, los 400 años en que habíamos estado bajo la égida de España y de todas sus costumbres y de todas sus tradiciones muy enraigadas en el androcentrismo, es decir, en el machismo, pues hacía que todavía las mujeres en el año 23 estaban arrastrando toda una serie de tabúes, toda una serie de prejuicios. Como conocemos, la posición de las mujeres y los hombres fue muy diferente, pero no en términos de considerar las diferencias entre hombres y mujeres, sino a partir de una desigualdad. ¿Qué hizo esta sociedad para tener esta diferenciación entre hombres y mujeres? Por ejemplo, cuando hablamos de los roles fundamentalmente de género, estos roles colocaban al hombre en una posición de ser superior del hombre que era el dominante en esta sociedad y también en el hogar, hacía que la figura masculina fuera la preponderante. Por lo tanto, la mujer era un sujeto subordinado al hombre. Mientras que el hombre era el garante del progreso social, la mujer era la garante de la procreación, es decir, ofrecerle a la sociedad los hombres de bien y las mujeres que eran las madres de esos ciudadanos. Con respecto al espacio de realización, como siempre se ha dicho, el hombre es de la calle, la mujer de la casa. Por lo tanto, el hombre se desenvolvía en el territorio público social, donde se realizaban las más importantes acciones de la sociedad. La mujer enclaustrada en el entorno hogareño, donde ahí ella realizaba la función fundamental de su vida, porque el único proyecto de vida que tenía era el matrimonio y la maternidad, y justamente en ese orden. Por lo tanto, la mujer, además de un ser relegado, estaba confinada al medio doméstico. Con respecto a las formas de exponer el pensamiento, las formas de expresar sus formas de pensamiento, estaban muy limitadas. Mientras que el hombre tenía un discurso abierto en todas las tribunas, la mujer estaba relegada a el mutismo. Es decir, como hemos escuchado muchas veces de nuestras abuelas que decían: calladita te ves más bonita. Es decir, que las mujeres prácticamente no tenían opción para expresar su pensamiento, lo cual determinó en algunas de ellas que se atrofiaran sus formas expresivas. Ahora bien, si esto es interesante, también lo fue a través de la imagen. La imagen masculina no solamente se mostró a través de esta masculinidad, sino que se potenció la virilidad, lo cual reflejaba de una forma pudiéramos decir metafórica,
el poder y la fuerza del hombre. Mientras que la mujer no solamente se diseñaba bajo el espectro paradigmático de la mujer casta, de la mujer virginal, sino también de la mujer pura. Es decir, todo lo que condujera a mostrar a la mujer como un ser débil, como un ser vulnerable, que necesitaba siempre el apoyo y la protección del hombre. Estas expresiones de esa desigualdad que había en la sociedad determinó que en un momento dado las mujeres cubanas, que por cierto siempre fueron muy activas y se rebelaron contra este estado prácticamente carcelario, determinaron su salida al espacio público. Sin embargo, ¿cómo lo hicieron? Pues en este caso yo me valí de una herramienta metodológica muy interesante que nos ofrecen las ciencias sociológicas, que es la sociabilidad y el término de asociaciones. El asociacionismo, como lo dice su nombre, son las formas de integración de un grupo de personas para un fin común. Este asociacionismo nosotros lo vamos a encontrar cuando en el año 1920 todas las agrupaciones femeninas consideran la oportunidad de realizar un congreso y para ello consideraron que debía haber un grupo rector y para ello fundaron lo que llamaron la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas. Esto es indicador de que ya ellas mismas no solamente estaban integradas, sino que le daban además esta denominación. Al estudiar las ponencias presentadas por las mujeres al cónclave, vamos a ver que muy pocas llevaron su opinión personal. Eran más bien las representantes de esas asociaciones que se presentaron en el Congreso. Es decir, que el término asociación me fue muy útil para ir indagando cómo se relacionaron estas mujeres entre sí. Estas asociaciones ya se habían formado en Cuba con una larga data, pero antes de comenzar a analizar cuáles fueron las asociaciones que se establecieron en Cuba, comencé a determinar cuál fue el aporte del asociacionismo para la sociabilidad de la mujer y para la integración en la mujer. En primer lugar, ya sentían la necesidad de vincularse y de articularse entre sí y dar un aporte a la sociedad. Otro elemento fundamental era la necesidad de ellas de irse integrando, pero de una manera concreta y darle forma a un proyecto, y esta plataforma programática le permitió canalizar sus inquietudes de una forma organizada. Al mismo tiempo, comenzaron también a realizar tareas en las cuales no hubo una centralización de este hecho, sino que comenzó a darse la distribución de los roles y al mismo tiempo de las responsabilidades. Algo muy interesante porque ya tenían que cumplir con una tarea y responder por ella. En este entorno surgen figuras muy empáticas, figuras muy destacadas, figuras que por sus características personales fueron capaces de aglutinar y de movilizar la fuerza, y aquí es donde van a surgir las líderes, algo fundamental para un movimiento de esta naturaleza. Pero también surge algo. Estas líderes no fueron solamente electas por una arbitrariedad o por una simpatía. Comenzó a sentirse la necesidad de dar un vuelco, pudiéramos decir, democrático a estas elecciones. Comenzó esta elección primeramente por aclamación, después por mano alzada, hasta que llegó el momento que surge la votación. Y en el escrutinio comenzaron a divisarse cuáles eran aquellas personas que tenían mayores posibilidades de ser estas líderes. También en estas asociaciones se da otra característica muy importante y es el intercambio intergenérico, donde hombres y mujeres pudieron relacionarse y dio la posibilidad de que hombres y mujeres trabajaran conjuntamente y en armonía. Y también luego las asociaciones femeninas también tuvieron un intercambio intragenérico y realizaron actividades conjuntas a través de redes o circuitos.
Es decir, cuando vamos a analizar todas estas cuestiones, vamos a ver la aportación tan interesante que dieron las asociaciones para que las mujeres pudieran integrarse. ¿Cómo esto se verificó en nuestro país? El intercambio entre las mujeres se verifica espontáneamente y en los estratos más humildes, con la presencia de estas mujeres en las plazas, durante las compras, durante su visita entre sí, en los lavaderos públicos, y ya en otros estratos pues se va a verificar en tres momentos. Uno fue pues las visitas, los días de visita que intercambiaban sus conversaciones y estaban enlazadas entre sí. Otro momento importante fueron las festividades familiares, donde por la proliferación de los hijos en estas familias, pues había una abundancia tremenda de estos contactos mediante las fiestas, los cumpleaños, los bautizos que hacían que ellas se enlazaran entre sí. Y un momento muy importante fueron las tertulias. Las tertulias yo considero que es uno de los momentos, uno de los eventos sociales que debe estudiarse. Las tertulias comenzaron a unir a hombres y mujeres para tratar temas literarios, luego también temas científicos, temas de la actualidad, hasta que en un momento determinado pudiéramos decir que fueron la génesis de las agrupaciones políticas, porque también bajo la cobertura de que estas tertulias se realizaban con mucha frecuencia, pues también se realizaron actividades conspirativas que promovieron las actividades revolucionarias y políticas en ese momento. Otras formas también de integración y muy importante en nuestro país fue el realizado por las feligresas, que en torno a una parroquia pues realizaban no solamente estas agrupaciones para dar los servicios religiosos que demandaba ese momento, sino que también se volcaron en actividades benéfico-caritativas que ayudaron mucho a la población. Qué decir también de otra forma de integración, que fue el mutualismo, donde hubo un intercambio entre hombres y mujeres. Después la gremiación, estos gremios que fueron muy poco todavía en el siglo XIX, solamente el gremio de trabajadoras de la industria tabacalera, de la industria de la aguja, las lavanderas y planchadores, que también crearon esta forma de agruparse. Y luego en el siglo XX y XXI mediante el sindicalismo. Sin embargo, la forma más concreta de integración, en donde se verifican todos los pasos que hemos relatado con respecto al aporte del asociacionismo, fueron las juntas patrióticas. Estas juntas que se verificaron en forma clandestina aquí en el país, porque era muy riesgoso este trabajo, y en forma de los clubes patrióticos que comenzaron su labor casi que en los años 50 y luego se perfeccionaron extraordinariamente con el Partido Revolucionario formado por José Martí en la emigración. Es decir, todas estas fueron las maneras de integrarse la mujer en estas maneras de asociación. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de todo este preámbulo antes de integrarlos directamente al Congreso? Cuando termina la guerra, en 1898, se dan los primeros pasos para la estructuración orgánica de lo que sería la República de Cuba. Y dos momentos significativos fue la redacción de la nueva Constitución y las elecciones de la figura que sería el presidente de la República a partir de 1902. Sin embargo, ¿qué ocurre? Terminado este proceso, que se verifica la necesidad de la elección del presidente, ya nosotros vamos a ver una situación muy compleja. Ya en uno de los materiales estadísticos más importantes que se han elaborado en el país hasta ese momento, que fue el Censo de Población y Vivienda de 1899, organizado y dirigido magistralmente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con todo lujo de detalles, nos van a mostrar ya la proyección que tendría esta sociedad al plantearse que quienes tendrían derecho al voto.
varones mayores de 21 años. ¿Qué sucedía? En los momentos mismos que termina la guerra y que se levanta este censo, había un deterioro muy grande de la población, había un decrecimiento poblacional, era lógico. 4 factores determinaron esto. En primer lugar, la guerra, después la monstruosa reconcentración llevada a cabo por Valeriano Weller para exterminar prácticamente la población como él mismo lo declaró. También no hubo prácticamente nacimientos, muchos nacimientos en esa época, y por otra parte la emigración. Esto determinó este decrecimiento y aproximadamente en esos momentos había 1.600.000 almas en Cuba, de las cuales el 48% era representado por la población femenina. Es decir, que si ya se planteaba que eran los varones los que iban a participar en este proceso eleccionario, la mitad de la población no tendría ese derecho. Pero no solamente esto, sino que no todos los varones podían participar. Mayores de 21 años. Hubo una protesta bien sonada por parte de muchas personas que decían que si para ir a la guerra lo único que le pedían a los hombres era tener 16 años, perdieron la vida, algunos perdieron miembros de su cuerpo por ir a la guerra, como ahora para dar un paso tan importante como este en la formación de la República de Cuba no se le concedía este derecho. Con respecto a las mujeres, hubo una polémica muy fuerte, porque si las mujeres hasta ese momento habían desarrollado una labor sistemática y muy productiva para ofrecer a la nación cubana naciente todo un aporte, no solamente pecuniario, sino que ofrecieron su vida, muchas de ellas, ofrecieron su fortuna, y poder también decir que muchas de ellas aportaron algo muy valioso, que fueron hasta sus hijos. La mujer cubana, que ya tenía a lo largo de todo el siglo un entrenamiento en cuanto a la organización y la votación, ¿cómo era posible que estas mujeres fueran excluidas? Las voces de muchos hombres llegaron hasta el posible presidente de la República, don Tomás Estrada Palma. Pero esto se sancionó y en la votación de 1901 solamente podían presentarse los hombres mayores de 21 años, pero al mismo tiempo se limitó a aquellos varones que no tuvieran problemas con la justicia, aquellos varones que no tuvieran enfermedades mentales o un tipo de enfermedad que lo invalidara. Es decir, que si nosotros analizamos quiénes son los seres humanos que no pudieron participar en aquella votación, fueron los dementes, los delincuentes, los enfermos y las mujeres. Aquello proporcionó en aquellos momentos una fuerte polémica. Muchas de las mujeres se sintieron ofendidas, muchas de las mujeres sintieron que habían sido relegadas. Pienso yo lo difícil que tiene que haber sido para estos hombres que pidieron el derecho al voto para las mujeres, enfrentarse a mujeres nada más y nada menos como Amalia Simoni, esa grandiosa patriota cubana, la esposa del grandioso Ignacio Agramonte, y que se le dijera en ese momento que no tenía derecho al voto. Es por eso que con mucha tristeza leímos muchas cartas en el Archivo Nacional que le reclamaron después al presidente de la República, don Tomás Estrada Palma, que revisara esta situación. Nos sorprende porque Estrada Palma tuvo a su mamá, que fue una gran patriota, y al mismo tiempo con su vinculación con la emigración, y ver cómo José Martí había halagado y había reconocido tanto la labor patriótica de aquellas mujeres, como decía él, de manos flacas por tanto trabajar, y que pasaron tantas vicisitudes y nunca dejaron de dar su aportación para el Día de la Patria, pues que ahora en este momento sucedía esta situación.
Es por ello que podemos decir con tristeza que cuando el 20 de mayo de 1902 se proclama la República, no se cumplió con el sueño martiano de con todos y para el bien de todos. Bueno, en ese momento no eran todas las que estaban representadas allí, ni tampoco eso fue para bien, porque muchas de estas mujeres se replegaron para su hogar, no tuvieron a partir de ahí vinculación ninguna con la sociedad y quedó un vacío tremendo por esta situación. Es por eso que a partir de 1912, a 10 años de proclamada la República, comienza a manifestarse algo que ya era un fermento desde los primeros años de la República, los partidos de las mujeres para pedir el sufragio. Tengo una experiencia muy triste de cuando acudí a un evento científico y cuando planteé esta situación. Al final de mi intervención se me acercaron unos jóvenes graduados universitarios para decirme que ellos habían sentido mucha tristeza cuando un grupo de investigadores estadounidenses vinieron a Cuba a trabajar con ellos y focalizaban el tema del sufragio femenino. Y ellos les dijeron que no, que en Cuba ese movimiento no se había dado, considerando que, como ellos habían estudiado, que en 1901 el sufragio era universal, ellos consideraron que la universalidad incluía también a las mujeres. Y como el estudio del movimiento femenino prácticamente no se trataba en las aulas, era un tema bien relegado, pues ellos consideraron que esto no se daba. Esta situación me demostró que lamentablemente la historiografía cubana actual no está dándole la categoría que merece el movimiento femenino. Cuando ya en 1912 se crean toda una serie de partidos sufragistas, aquí vamos a ver que ya el sueño de las mujeres del siglo XIX está tomando causa. Ya a finales del siglo XIX hubo un intento de pedirle al presidente de la República una alternativa para las mujeres, que fue a partir de los planteamientos del Club Patriótico Femenino Edelmira Guerra, llevado a cabo por esta luchadora independentista que bajo la cobertura de ser la esposa de un médico, pues ofreció una gran información, pues en su casa se reunían una gran cantidad de militares del gobierno español y ella pues transmitía toda esa información. Esto determinó que en este programa que ellas solicitaban el derecho al voto, ofrecían una alternativa que sería la de que solamente las mujeres viudas o las mujeres solteras participaran en la votación. ¿Por qué? Porque se planteaba en aquellos momentos que las mujeres seguían la dirección que les daban los hombres y no tenían una independencia de carácter para votar por sí mismas y para tener una decisión en este proceso electoral. Sin embargo, lamentablemente esto no se cumplió y no pudo realizarse. Ya en 1914 se va a dar un vuelco y se va a organizar en todas partes de la República un movimiento que unió a las mujeres en torno a la necesidad del sufragio. ¿Por qué el sufragio? No solamente por las prerrogativas que le darían a esas mujeres y a las generaciones que comenzaban a surgir, sino también para restañar la herida de aquella situación lamentable que se había dado, que al fundarse la República no se le había garantizado el derecho al voto. Es por ello que todos estos años se organizan estos grupos a lo largo y ancho del país y además en 1918 se va a fundar otra organización femenina que pudiéramos decir que pudo reunir a la parte más dinámica del movimiento femenino a partir del Club Femenino de Cuba. Sin embargo, ya en el año 18 ocurre un hecho muy importante.
que fue la puesta en práctica de la ley del divorcio. Esto era una demanda largamente pedida por la población. Se consideró que la ley del divorcio era tan importante como la ley de la abolición de la esclavitud. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres se veían encadenados a una situación en que se planteaba que, considerándose el matrimonio como una unión a perpetuidad, pues no le daba posibilidades al hombre y la mujer de ser felices, porque tenían esta coyunda. Pero al mismo tiempo, porque en nuestro país se había verificado que muchos de los matrimonios que se estaban realizando eran por conveniencia, y esto hacía más drástica la situación de hombres y mujeres. ¿Qué ocurrió? Esto fue un aldabonazo en la conciencia de muchas mujeres para poder concretar sus ideas y demandas al gobierno, y había necesidad de reunirse todas para no solamente pedir la aprobación de la ley del sufragio, sino otras leyes importantes para el beneficio de las mujeres y también de los hombres. Es así que, como decía anteriormente, en el año 1920 se reúnen estas asociaciones femeninas y concretan la organización del evento en 1923. ¿Qué ocurrió en esos momentos? Bueno, la independencia que quisieron tener estas mujeres determinó que durante todos estos años hicieron un plan muy ambicioso para poder ellas mismas financiar este congreso. Y es así que cuando arribamos en los primeros días del mes de abril de 1923, se reúnen en La Habana 31 de estas asociaciones femeninas para, en las sesiones diurnas, vespertinas y nocturnas, realizar este evento. Fue un momento muy importante que tuvo una gran cobertura por parte de la prensa nacional, e incluso algunas entidades extranjeras vinieron a observar como observadores qué era lo que acontecía en Cuba. El temario fue muy ambicioso. Esto demuestra las problemáticas que preocupaban a las mujeres y toda la situación que se acumulaba a lo largo de todo este tiempo. Hay un momento muy importante en el análisis del Congreso Femenino, es la democratización que se implantó en el momento. Asociaciones de todo tipo, donde se verificaba las diferentes tendencias políticas que existían, la diversidad temática, la ampliación de las posibilidades que todo el mundo tuviera para expresar libremente sus pensamientos, donde no hubo restricción de ninguna naturaleza, donde no hubo represión por parte del gobierno ni persecución a estas ponentes, a pesar de que hicieron críticas muy demoledoras y puntuales con respecto al gobierno. Y todas estas tendencias políticas, religiosas, incluso de identidad sexual, se respetaron en el cónclave y fuera de ello. ¿Cuáles fueron los elementos fundamentales que se trataron en este congreso? Bueno, yo les planteo aquí en el PowerPoint algunos de los elementos fundamentales, pero me voy a ceñir a dos temas muy importantes. El primero era, en ese momento que preocupaba a la población, era la proliferación de la prostitución, lo cual generó todo un negocio lucrativo para quienes lo explotaban. También se generó un crecimiento alarmante del proxenetismo, del consumo de drogas, del alcoholismo, y al mismo tiempo algo que preocupó mucho a los galenos cubanos era que el contagio de algunos de estos hombres con enfermedades venéreas que padecían las prostitutas
los contagiaban a sus esposas, y se dio el caso, bueno, varios casos de niños que nacían con deformaciones físicas precisamente por la sífilis que padecían sus madres y sus padres. Pero al mismo tiempo, también una problemática que generó muy fuertes polémicas. Tal fue la polémica, que me voy a adelantar en algo, que cuando termina el cónclave, el día 7 de abril, se consideró que no todas las temáticas habían tenido la profundidad necesaria y que era imprescindible extender el Congreso. Como ya el financiamiento se había agotado, ellas decidieron hacer una segunda parte, y esto no pudo ser posible hasta abril de 1925, en que se abrieron las puertas de nuevo para un congreso, lo cual yo considero que no fue un otro congreso, sino que fue la continuidad. Para mí, el congreso de 1923 tuvo su continuidad en el 25. Para mí fue un solo congreso, porque las temáticas fueron exactamente las mismas, el lugar donde se reunieron igual, y la diferencia sustancial fue que ya venían más apuntaladas estas mujeres para el debate, y ya no asistieron 30 delegaciones, sino se triplicó. Fueron más de 90 las que participaron. Ahora bien, vamos a volver atrás y plantearnos lo siguiente. ¿Cuál fue la polémica fundamental que se estableció en este Congreso? La historiografía nos señala que, si bien no coincidieron todas en los puntos de vista, había un criterio unánime con respecto a la esperanza que tenían todas ellas con respecto al sufragio. Ya había habido una demanda en los 4 gobiernos anteriores que se habían realizado en ese momento, una campaña fuerte para pedir el derecho al voto. Fue infructuoso. Ahora ya amenazaba con que un nuevo presidente llegaría al poder, el que fue en 1925, Gerardo Machado. Se tuvo la expectativa de que tal vez este nuevo presidente le concediera el derecho al voto, ya que no había sido posible con antelación. Esto hizo que nuestra historiografía ha señalado que estas mujeres le dieron, pudiéramos decir, respaldo a Gerardo Machado. Sin embargo, todavía en ese momento, este presidente no había, pudiéramos decir, enseñado las garras, que sí lo hizo con posterioridad. Estas mujeres comenzaron a tener fuertes polémicas y fuertes encuentros por un tema que no siempre es mostrado en la historiografía, y es el derecho a que se le diera una pensión alimenticia a los hijos habidos fuera del matrimonio. ¿Qué significaba esto? Fue en sí el problema que agudizó las polémicas. ¿Qué había detrás de esta petición? Bueno, precisamente, como señalábamos, había muchos matrimonios concertados de una manera por conveniencia de la familia o de los cónyuges. Esto determinó que los hombres, muchos de estos hombres, tuvieran una relación paralela, tuvieran específicamente muchas, pudiéramos decir, como se le decía en ese momento, algunas queridas, y estas mujeres pues tuvieron hijos, y las mujeres del Congreso, las mujeres de pensamiento más avanzado, consideraron que estos niños infelices no tenían la culpa de la comisión de estos hechos por parte de sus padres. Estos niños eran estigmatizados en la sociedad como niños bastardos, como niños habidos fuera del matrimonio, y sufrían enormemente en las escuelas y en la sociedad en general. Esta arbitrariedad fue contemplada como algo que podía evitarse mediante una ley que los protegiera. Sin embargo, cuando ellas llegan a este cónclave, recibieron la sorpresa de que muchas de las delegaciones de mujeres se oponían a esto. ¿Por qué? Al reconocer la existencia de estos niños, se reconocía también esta infidelidad, esta doble moral que había en esa sociedad, por cuanto muchas de estas mujeres toleraban esta bigamia de parte de sus hombres, esta infidelidad y estos matrimonios paralelos. Las mujeres, aquellas se levantaron en contra de esta propuesta,
contemplando que si ellas perdían su estatus social y además su estatus económico, ¿qué iba a ser de ellas? Porque por supuesto, la ley del divorcio que se acababa de proclamar peligraba a que este matrimonio sostenido por conveniencia, los hombres acudieran al otro tipo de matrimonio que lo habían elegido espontáneamente. Esto determinó que muchas de las mujeres buscaron el apoyo de los elementos más reaccionarios del clero que también estaban en contra del matrimonio considerado como un sacramento y decían que se peligraba que la sociedad humana, que la sociedad familiar se viera muy afectada con el divorcio porque había una desarticulación de la familia y del vínculo familiar. Las mujeres más progresistas señalaban que las mujeres tenían que lograr la dignidad y que no podían mantenerse incólumes ante esta situación degradante que por el hecho de plantearse el fatalismo que tenían que tolerar esta situación, pues eran humilladas constantemente y donde realmente la familia no era unida ni feliz. Esto determinó la fundamental división entre las mujeres, lo que hizo que cuando terminó el cónclave en 1925, donde se debatieron estos temas, la polémica fue tan fuerte que ya pasaron de una discusión, pudiéramos decir, suave, a improperios y a formas no irrespetuosas del debate. Terminó de esa forma bastante drástica y no se realizaron más congresos hasta 1938 con un carácter totalmente diferente. En algunas ocasiones se plantea que hubo una escisión en el movimiento femenino. Tenemos que decir que estos dos congresos, el del 23 y el 25, tuvieron un momento difícil en cuanto a los debates y en cuanto a el no consenso entre ellas para llegar a acuerdos generales sobre estos problemas. Sin embargo, fue un momento de pudiéramos decir que una radicalización del pensamiento en que comprendieron todas que era imposible continuar unidas, grupos donde el antagonismo era tan irreconciliable que era imposible marchar unidas. También este congreso o los dos congresos determinaron un crecimiento en el desarrollo de la conciencia femenina con respecto a la necesidad de concretar sus ideas, de madurar en cuanto a las discusiones y a los debates que se establecieron. Y tenemos que decir que la lucha que prosiguió después de 1925 fue enconada. Ya estas organizaciones femeninas tomaron un curso diferente. Todas trataron de continuar luchando por el derecho al sufragio, que se logra en 1934 y ya se materializa en las elecciones de 1936. Ya en este momento, en el 1936, hay un vuelco en las actividades de las mujeres. Se van a integrar en diferentes partidos políticos y cuando llega el año 1959, había en la República de Cuba aproximadamente 200 organizaciones femeninas de todo tipo. Ahora bien, también hubo una integración política muy interesante. Entre 1936 y 1958, las mujeres fueron electas como alcaldesa en 4 puntos importantes del país. 6 mujeres que fueron senadoras y 22 representantes a la Cámara. Es decir, hubo una integración extraordinaria. La República fue para la mujer cubana un momento de gloria. La vida cultural lo demuestra. Hubo un crecimiento extraordinario de la participación de las mujeres en toda la vida cultural, política y en toda la vida social de la nación. Por lo tanto, tenemos que decir que los congresos femeninos le dieron a las mujeres un impulso extraordinario para continuar la lucha y para demostrar la validez de su trabajo. Sin embargo, lamentablemente, después de 1959, la integración de las mujeres se fusionó en la Federación de Mujeres Cubanas.
Lamentablemente no encontramos que todavía a la altura de los 64 años que la revolución lleva en el poder, se haya concretado una historia donde se analice íntegramente el movimiento femenino cubano. No considero que el tema de los congresos femeninos haya sido un tema olvidado, ni mucho menos no tratado. Cuando vamos a ver la historiografía actual, se mencionan algunos datos, pero no hay un análisis integral. Para mí, esta posición de las mujeres en el siglo XIX y en el siglo XX fue muy radical, porque se dio además un enfrentamiento directo con las problemáticas que se emanaban de las discrepancias que habían en el gobierno. Hoy en día, lamentablemente, nuestra juventud y nuestra población en general no ha conocido este movimiento femenino, y creo que hay una deuda de honor y una deuda de gratitud con estas personas que hicieron posible todo este avance de las mujeres. Por lo tanto, tenemos que decir que en ningún momento los congresos femeninos del 23 y el 25 fueron un fracaso, fueron una escisión del movimiento femenino, fueron un momento de retroceso, todo lo contrario. Fueron momentos de avance y fueron momentos de mucha claridad que dieron al traste con todo lo que había ocurrido en ese momento. Creo que el tema da para muchos encuentros y espero que estos encuentros se den muy pronto, no solamente aquí en La Habana, sino como lo hacíamos hasta hace unos años en New York. Agradezco extraordinariamente la facilidad que nos ha dado el Centro Cultural Cubano, no solamente de tener este encuentro con ustedes, sino de conmemorar este centenario tan importante para la historia de Cuba y el movimiento femenino. Agradezco extraordinariamente a los colegas Jorge Domingo y además el colega Pablo por esta presencia en mi casa a pesar de la situación tan difícil del transporte, para que se haga factible que llegue a ustedes este pequeño acercamiento al Congreso. No quiero con ello terminar sin decir mi agradecimiento al siempre cálido amor y la acogida que ha habido hacia los temas del movimiento femenino cubano por parte del Centro Cultural. Y qué decir del agradecimiento a todas estas mujeres del siglo XIX y XX que hicieron posible para ellas, para las generaciones que le antecedieron y para nosotros, el ejemplo de una tenacidad, de una voluntad y de una valentía extraordinaria para realizarse. Esto nos demuestra la necesidad que tenemos de continuar estimulando el estudio de todas estas franjas de la historia que lamentablemente no han sido bien tratadas. Le agradezco muchísimo esta actividad, de la atención que han tenido conmigo, y bueno, que la patrona de Cuba los acompañe. Muchas gracias.